La carta a los Efesios, escrita por el apóstol Pablo, está contenida en lo que conocemos como las epístolas carcelarias, las cuales hemos estado estudiando. Y en este pasaje y a través de toda la carta, el apóstol Pablo toca una y otra vez asuntos importantes que son muy pertinentes para los tiempos actuales, tales como el sufrimiento. Y hemos visto un poco acerca de eso, y el Señor Jesús nos lo dijo, nos lo avisó, que tendríamos aflicciones, pero también nos dijo que confiáramos, que Él ya venció al mundo. Y el apóstol Pablo también habla de este asunto, y vamos a continuar en Efesios capítulo 4, el versículo 1 en adelante. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Buen Padre, gracias Señor por tu palabra. Gracias, amado Espíritu Santo, porque eres tú quien nos permite ser fortalecidos y que nos ayudas en cualquier dificultad o necesidad para vivir dignamente como tú te lo mereces, Señor. Una vida que pueda agradarte y que pueda honrarte. Gracias por el llamado que nos has hecho a la salvación. Y te pedimos que puedas hablarnos en esta hora y que me ayudes a compartir solamente tu palabra y que ella cumpla el propósito por el cual tú la has enviado, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Los sufrimientos, las dificultades son un asunto que tenemos que enfrentar a lo largo de toda nuestra vida. Y a la altura de lo que hemos vivido principalmente en los últimos años, ya no podemos ser convencidos por falsos pensamientos positivistas que nos digan no vas a sufrir, todo va a estar bien. Mira, solo repite que vas a estar bien. Y sabemos que eso no es así, porque hemos vivido y estamos en los últimos tiempos en los cuales sabemos que las amenazas y las dificultades se han intensificado. Y eso no está oculto para nadie. Más bien este es un llamado para que usted y yo podamos mantenernos fieles al Señor a pesar de esos desafíos y tener una vida que sea digna para Cristo. También el rey David tuvo que enfrentar dificultades, siendo un hombre el cual el Señor lo utilizó con grandes privilegios, pero también tuvo etapas de mucha dificultad. Cuando el Señor utiliza a Samuel para ungirlo como rey de la nación, siendo un jovencito, para algunos quizás al ver eso pudieron haber pensado, pero qué bueno, ahora él va a ser rey, ahora todo va a ser fácil en su vida. Pero no fue así. Más bien enfrentó los desafíos más grandes a través de la vida. Pero finalmente y nuevamente la palabra del Señor se cumplió, porque al final él pudo ver la gloria del Señor. Como usted y como yo, a pesar de los sufrimientos, sabemos que al final vamos a ver la mano del Señor. ¿Cuáles son los desafíos que él tuvo que enfrentar? Bueno, ciertamente llegó a estar en el palacio con el rey Saúl, porque a través de la administración, de la música, la alabanza, el rey Saúl encontraba descanso para su corazón. Pero eso fue solo una etapa de su vida. Luego tuvo que enfrentar a un gigante, Goliat, pero Cristo le dio la victoria. Pero no se quedaron ahí los desafíos. Después de haber estado en el palacio, vemos a un David que ahora va huyendo del mismo rey Saúl, que una vez le había dado grandes privilegios al estar en el palacio. Ahora tiene que escapar de él. Y ahora está huyendo por cuevas y prácticamente viviendo como un nómada después de haber estado en lugares privilegiados. ¿Cómo es posible que eso estaba pasando en la vida de David? Pero no importaba para el rey David eso. Él había decidido ser fiel al Señor.
honrar al Señor, vivir de manera digna para el Señor. Tal fue el caso que en una ocasión el rey Saúl entra a una cueva y tiene la oportunidad David incluso de tomar justicia por sus propias manos sobre aquel que lo había perseguido, que lo había tratado injustamente. Pero recuerde cuál es la actitud que toma David. Solo corta parte de la vestidura de Saúl y él mismo dice que el Señor lo libre de hacer algo en contra del ungido del Señor. Pero ¿cómo tenía esa actitud David? Bueno, porque él había aprendido que aún en medio del sufrimiento él quería vivir dignamente para Cristo, pero también dignamente para las autoridades que el Señor había establecido, en este caso Saúl, que era el rey. ¿Por qué? Porque él sabía que aunque viviera dificultades en esta tierra, pero él siendo un hijo de Dios, todas las cosas tenían un propósito. Y un día él iba a comprender qué es lo que estaba pasando y por qué. Y el Señor lo estaba preparando para algo grande, para ser el rey, y así fue. Precisamente es lo que dice la palabra, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ahora quizás no comprendemos todo lo que está pasando, pero la palabra nos quiere desafiar que aunque en este momento no lo comprendamos, un día quizás vamos a entenderlo más adelante en el tiempo del Señor, cuando Él lo determine. Pero tenemos que vivir dignamente como Cristo se lo merece. Y de eso es que quiero que hablemos precisamente, de este tema. El desafío a vivir como es digno, aún en el sufrimiento. Nuestro Señor Jesucristo merece que usted y yo vivamos dignificando el nombre de Cristo, a pesar de que hayan etapas de dificultad o sufrimiento que no podamos comprender ahora. Pero eso no fue un impedimento tampoco a Cristo para ir a la cruz por usted y por mí. Él lo hizo a pesar de que nosotros lo rechazamos, porque fue Él el que nos amó primero. Y el apóstol Pablo también había aprendido esto, y dice en el versículo 1 del pasaje que leímos: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Vamos a ver en estos versículos, hablando acerca de este desafío a vivir dignamente, aún en el sufrimiento, que podemos dividirlo en tres partes. En una parte podemos ver un desafío a vivir dignamente en cuanto a tener nuestro propio carácter agradable al Señor, es decir, el carácter de Cristo. En otra parte vamos a ver que vivimos dignamente con respecto a las relaciones con los demás hermanos y la unidad en la iglesia. Pero una tercera parte también de lo que es vivir dignamente para Cristo implica lo que es mantenernos fiel a la palabra, a la integridad doctrinal de la palabra. Por tanto, analicemos en primer lugar lo que tiene que ver con el carácter de cada uno de nosotros. Y veamos el desafío para caminar con las características del llamado de Cristo. El Señor está haciendo un llamado para que, a pesar de los sufrimientos que podamos estar viviendo, que sigamos viviendo con un carácter agradable al Señor. Eso es lo que hacía el rey David. A pesar de que él estaba viviendo injusticias, él había aprendido a confiar no en el hombre, sino en el Señor. Porque él sabía que un día el Señor iba a hacer justicia en su tiempo, que un día el Señor iba a traer respuesta. Pero lo que a él le correspondía en ese momento es mantenerse fiel al Señor, a pesar de que tenía que estar huyendo, escapando. Y el apóstol Pablo dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno. El apóstol Pablo está haciendo un llamado durante etapas de sufrimiento para él, que está en prisión. Si recordamos lo que está ocurriendo, es que él se encuentra prisionero por ser testigo del Señor de manera injusta. ¿Cuáles eran algunos sufrimientos? Bueno, posiblemente maltratos de parte de los soldados, limitaciones de movilidad, por supuesto, no podía ir donde él quería, limitantes en su alimentación. Quizás no existían las garantías jurídicas que ahora en la mayor parte del mundo se pueden acceder, incluso para un prisionero, no existían, era diferente. Sin embargo, no vemos a un apóstol Pablo
que se estuviera quejando con el Señor. ¿Sabe qué es lo que dice? Yo pues preso en el Señor. Y como recordamos, hemos estudiado cómo él se expresa acerca de su condición como prisionero. Él no dice, soy preso del Imperio Romano, soy preso por las críticas, las injusticias. No, él dice, soy preso en el Señor. Es decir, en otras palabras, él está diciendo, estoy preso aquí porque el Señor tiene un propósito para mí. Quizás en este momento no lo entiendo, quizás ya lo comprendía, pero él sabía que había un propósito por el cual él estaba enfrentando eso. Ahora algunos quizás estamos enfrentando sufrimientos. Algunos de ellos tal vez ya comenzamos a ver el propósito, en otros casos no sabemos. Pero si usted es un hijo de Dios y yo también, tenga la seguridad que hay un propósito detrás de eso. El Señor no hace nada sin un propósito claro. Y en medio de esa dificultad, en medio de esa situación, vemos a un apóstol Pablo que se mantiene viviendo dignamente para Cristo. ¿Sabe cómo se expresa él de sus demás hermanos? Él dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. En medio de ese sufrimiento él pudo haber escogido vivir en amargura, vivir en resentimiento, en enojo y decir, ¿cómo es posible que yo he hecho tanto y ahora estoy sufriendo? Y haberse dirigido a la iglesia en otros términos, quizás incluso por la autoridad que él tenía, haber hablado de otra forma. Pero ¿sabe cómo se dirige él a la iglesia? Él les dice, os ruego. Lo que significa este término proveniente del griego parakaleo es hacer una rogatoria de manera personal. Él está mostrando incluso en las condiciones de sufrimiento que se encuentra amor por la iglesia. ¿Cómo es que él podía sentir amor y tratarlos con expresiones de tanto cariño a pesar del sufrimiento en el que él estaba? Él pudo haber expresado amargura, pero no, él les dice, os ruego que vivan dignamente para el Señor. Y no solo lo está haciendo de palabra, él mismo lo está viviendo, porque él está mostrando el carácter de Cristo en ese sufrimiento, mostrándoles amor a sus hermanos. Por eso veamos algunas características dignas de alguien que ha aceptado el llamado de Cristo, es decir, de un hijo de Dios. Le dice el apóstol Pablo, le ruego, le solicito de manera personal, y esto estaba implicando cuando se refiere a una rogativa personal, a un llamado con mucha consideración y amor. Y les está diciendo que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y aquí va la primera característica de cómo es esa vocación de hijo de Dios, con toda humildad. La humildad como característica del llamado del Señor. Humildad en este pasaje proviene del griego tapeino phorsiné. Lo que significa es una moderación que se regula mediante una perspectiva interna. Es decir, que cuando está hablando de un carácter que sea humilde, nos referimos al concepto que nosotros mismos tenemos de nuestra persona. ¿Cuál es el concepto que yo debo tener y que sea digno para el Señor? Bueno, en primer lugar, el valor que tenemos delante de Cristo, que Él fue capaz de dar su vida por usted y por mí. Usted y yo tenemos un gran valor, pero cuando nos referimos a ese carácter de Cristo, también tiene que ver que como consideramos el gran valor que Cristo nos tiene, también con humildad considerar el gran valor que otros tienen también. Por eso dice la palabra que cuando consideremos a los demás, los consideremos como superiores a nosotros mismos. ¿Qué significa eso? Tener un concepto humilde de nosotros mismos, es decir, correcto, que yo tengo un gran valor delante del Señor, pero así también tengo que mostrarle aprecio y valor a otros. Además, dice que parte de este carácter de la vocación como hijos de Dios es la mansedumbre, dice el versículo 2. Desde el final del versículo 1, andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. Mansedumbre en este pasaje del griego praotes, lo que significa es la fuerza que se ejerce con delicadeza,
¿Por qué de esa fuerza que se ejerce con delicadeza? Bueno, el apóstol Pablo tenía la condición de autoridad suficiente quizás para hablar en otros términos, pero ¿sabe cómo él, como lo vimos, cómo él se dirige a ellos? Os ruego. Es decir, que él está haciendo uso de su autoridad, sí, está hablando con firmeza, pero está hablando con amor también. Ese es el carácter que nosotros debemos tener, que podemos expresar amor incluso en los momentos de dificultad. Esa firmeza, esa mansedumbre también de nuestro corazón. La tercera característica es la capacidad de soportar, dice el versículo 2, con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Para nosotros vivir dignamente aún en el sufrimiento, nos está hablando entonces de sufrir, de sostener también incluso fallas o debilidades de otros hermanos. Pero cuando lo vemos desde el punto de vista de nuestro propio carácter, significa que aunque otros fallen, nosotros aprender a perdonar. Cuando hablaban acerca de esta pregunta, ¿y cuántas veces hay que perdonar? ¿Recuerda cuál era la respuesta? 70 veces 7. Así nos estamos comportando como es digno del Señor. Pero dice, soportándoos con paciencia. La paciencia como característica del griego macrotumia, lo que significa es largo en enojarse, evitar la fuerza prematura o evitar la reacción personal impulsiva, que es lo contrario a la paciencia en este contexto. Es como podríamos decir en buen salvadoreño, ser de mecha corta. Y quiero decirle que nuestra naturaleza pecaminosa de todos somos de mecha corta. El único que puede ayudarnos en nuestro temperamento se llama Cristo. Pero si permitimos que Cristo nos gobierne, a veces, ¿sabe qué es lo más fácil decir? Es que así es mi temperamento, es que así soy yo. Eso es fácil decirlo. Pero ¿sabe lo que el Señor quiere? Que le digamos, Señor, gobierna también mi temperamento. Hay algunos que se justifican por tomar actitudes contrarias a este carácter que está hablando la palabra, es decir, es que yo soy impaciente, es que mi temperamento es colérico. Y bueno, cuando Aristóteles definió esto de los temperamentos, entonces yo estoy en esta categoría y esa es la razón por la que soy así. ¿Sabe qué estamos diciendo con esto? Estamos diciendo que esta teoría es la que nos gobierna y que estamos sujetos a esta teoría de los temperamentos. Y le estamos quitando méritos al poder del gobierno de Cristo. Porque aunque sí, alguien puede decir, sí, está bien, está en esa categoría, está bien, y por eso es impaciente, está bien. Pero quiero decirle que para Cristo no hay temperamento que Él no pueda gobernar, si nosotros se lo permitimos. Si seguimos viviendo bajo una condición fuera del carácter de Cristo, es porque no le hemos permitido al Espíritu Santo que nos gobierne. Además, dice la palabra en este pasaje que otra característica de alguien que es digno de la vocación, del llamado del Señor, es el amor, soportándonos con paciencia los unos a otros en amor. Estamos hablando del amor ágape, un amor a pesar de amar incluso a aquel que nos ha ofendido, que nos ha dañado. Pero ¿cómo, hermano, voy a hacer eso? No, si alguien me hace algo, bueno, yo voy a hacer lo que se arrepienta. Y si me dijo algo, voy a decirle algo peor. Bueno, esa es nuestra naturaleza pecaminosa. Y entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Permitirle a Cristo que gobierne mi corazón y que me dé amor para la otra persona. Pero hermano, mire, cuando mi esposo o mi esposa me dice algo, yo no puedo soportarlo, yo tengo que responder igual o más para que ya no me siga. No, lo que usted y yo necesitamos es el amor de Cristo, ser gobernados por el Espíritu Santo para tener la capacidad de amar y mostrar amor, incluso a aquel que no lo merece. Pero ¿cómo le voy a dar amor al que no lo merece? Cristo nos dio amor a nosotros
y todavía no lo merecemos. Ese es el carácter de alguien que es digno para el Señor. En segundo lugar, la segunda parte de vivir dignamente en nuestra vocación como hijos de Dios tiene que ver con las relaciones con los demás. Y es, en segundo lugar, el desafío para empeñarse en guardar la comunión en la iglesia. Guardar la comunión con los demás no siempre va a ser cosa fácil. Tiene que ver con nuestro carácter, sí, pero ahora hacia los demás, no solo internamente. Vea lo que dice el versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El primer componente de esta comunión de la iglesia nos está hablando de guardar la unidad en el Espíritu, procurar la unidad de la iglesia, la unidad de la familia, la unidad a nivel laboral en la empresa. Esto es diferente a la unidad humana por conveniencia, porque algunos podrían argumentar, pero mire, yo he visto en lugares, tal vez en una empresa, un negocio, que a veces hasta están más unidos. Bueno, tal vez exista alguna unidad por conveniencia, por quedar bien con el jefe, por algún incentivo. No, estamos hablando de mantener la unidad, pero por obra del Espíritu Santo en nuestro corazón. Es decir, no es algo por conveniencia a nivel terrenal, sino que es porque he aceptado el gobierno de Cristo en mi vida y yo deseo mantener esa unidad con los demás. Una unidad sin interés personal, unidad por amor al Señor. De tal manera que nos está hablando que alguien que desea vivir dignamente a pesar del sufrimiento que podamos estar viviendo, porque alguien quizás diga, tengo suficientes razones por el sufrimiento, por lo que me han hecho, por la injusticia. De ahora yo lo que voy a hacer es demostrar amargura, y con eso voy a tratar de doblegar al Señor y demostrarle que si Él no, nunca vamos a doblegarle el brazo al Señor. Mejor decir, Señor, a pesar de este sufrimiento, yo quiero vivir dignamente para ti y quiero vivir en unidad, porque yo sé que si me mantengo en esa unidad, yo voy a ver un día y en tu momento la respuesta que tú deseas hacer en mi vida, como Job lo hizo. Al mantenerse él en esa determinación de mantenerse fiel al Señor a pesar del sufrimiento, él pudo ver la mano de Dios al final. El segundo componente de mantener esta comunión está hablando de guardar la paz como un vínculo que nos une. ¿Qué es la paz? ¿Qué es procurar la paz? Es hacer uso del fruto del Espíritu. Estamos hablando entonces de evitar contiendas, porque la palabra dice que no hagamos nada por contienda o por vanagloria. ¿Y cómo estamos guardando entonces la paz en la iglesia, en la unidad? Bueno, a veces hay que soportar, sí, hay que perdonar también, evitar críticas, evitar comentarios que pueden dañar a otros y nunca apoyar una división. Nunca apoyar una división entre hermanos, entre la iglesia, o alguien que esté provocando conflictos entre hermanos. Si queremos vivir dignamente y a pesar de que hayan injusticias, nunca vamos a apoyar algo que traiga división. ¿Sabe quién es el que quiere traer división? A su familia, con sus hijos, con su esposo, en la iglesia. Ese se llama Satanás, porque él vino a hurtar, matar y destruir. Y cuando usted y yo apoyamos divisiones, lo que está haciendo es darle lugar a Satanás, que también traiga la destrucción. Usted dice, bueno, al apoyar esto sí va a traer destrucción a este grupo. No, usted le está abriendo puertas para que así como está dividiendo eso, venga a traer división también a su propia vida. Por eso dice la palabra, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Y en tercer y último lugar, para vivir dignamente, otro de los desafíos es el desafío para reconocer a Cristo como única esperanza de nuestra salvación. Y estamos hablando entonces ya de la integridad de la palabra o integridad doctrinal. Para vivir dignamente como hijos de Dios, como Él nos ha llamado, si yo en verdad quiero agradar a Cristo con mi vida, y estamos hablando de un contexto en el cual también hay sufrimiento, porque alguien podrá decir, hermano, pero esto quizás es fácil cuando las cosas van como yo quiero que vayan. Miren, los tiempos que estamos viviendo,
crisis económicas, enfermedades que quizás antes ni siquiera se conocían, problemas a nivel de integridad moral, también con tantos mensajes por los diferentes medios de comunicación, batallas con los hijos, con los padres, entre esposos. Yo quiero decirle que la única esperanza es confiar en nuestro Señor Jesucristo. No hay otra forma en que podamos vencer esto, mantenernos a pesar de los sufrimientos que podamos estar enfrentando, en la única esperanza que tenemos, que es en Cristo. Por eso dice en este pasaje, un cuerpo y un espíritu. Cuando habla de un cuerpo, está hablando que solamente por medio del sacrificio de Cristo en la cruz, por la entrega de su cuerpo, es que nosotros podemos tener salvación. Pero mediante ese sacrificio, también usted y yo podemos tener victoria. Victoria sobre el pecado, victoria sobre las debilidades de la carne, victoria sobre las artimañas que Satanás quiera emplear en contra de su vida y mi vida. A pesar de que quizás estamos viviendo momentos duros, siga usted siendo fiel a la verdad de la palabra, que solamente por el sacrificio de Cristo vamos a tener victoria. Pero también dice, y un espíritu. Esto nos está hablando acerca de la verdad de quién es la persona del Espíritu Santo, que Él es el que nos sella, pero también es el que nos convence de pecado. ¿Qué dice acerca de la persona del Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿Sabe qué es lo contrario entonces de aceptar la verdad de la palabra y de ser gobernados por Cristo? Es rebelarnos en contra de Cristo y caer incluso en el pecado de la blasfemia del Espíritu Santo. Rechazar la obra del Espíritu Santo en mi vida. ¿Qué es lo que ocurre si yo rechazo al Espíritu Santo? Estoy rechazando al único que me puede convencer de pecado. Y por tanto, si no estoy convencido de pecado, no puedo arrepentirme. Y si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Y por tanto, hay condenación. No hay otro camino, hermano, hermana. Dice la palabra del Señor que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Ahora el Señor está haciendo un desafío para usted y para mí. Y este es que podamos vivir dignamente para Cristo, a pesar del sufrimiento en el cual ahora podamos encontrarnos. Pero ahora es necesario tomar esta decisión. Tenemos ambas opciones. Ahora podemos elegir. Opción 1, vivir dignamente para Cristo. Y yo sé que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Yo sé que en un momento, dice la palabra, que los que confían en Él no serán confundidos, no serán avergonzados en el tiempo del Señor. Pero la otra opción es rechazar lo que es agradable para el Señor. Y entonces estoy rechazando la única esperanza que tengo, porque sufrimientos siempre van a haber. Pero la garantía de que al final el Señor va a cumplir su propósito en mí, esa solo la tengo si acepto el gobierno de Cristo en mi vida. ¿Cuál decisión va a tomar usted y cuál decisión voy a tomar yo? Aceptemos el gobierno de Cristo y vivir dignamente para Él. Oremos al Señor. Buen Padre, gracias por tu palabra. Gracias por este llamado que estás haciendo, este desafío a que podamos vivir como es digno de ti, Señor. Digno de la vocación, de la salvación a la cual tú nos has llamado. Gracias, buen Señor, porque ahora lo que tú quieres es completar el propósito que tú has comenzado en nuestra vida. Que no nos quedemos a medio camino. Que no nos pase como la nación de Israel, que podamos estar 40 años, Señor, vagando en ese desierto. Más bien que podamos llegar al destino que tú has determinado, al propósito que tienes incluso para las situaciones que ahora no entendemos, pero que podamos llegar lo más pronto posible a ese lugar en el cual veremos el plan, Señor, que tú tenías preparado. Gracias, buen Señor, gracias, Jesús. Y quiero ahora hacer quizás un cuarto desafío mientras seguimos orando.
Y este es un desafío para aquellos que aún no le han entregado su vida a Jesús. O quizás se han apartado del Señor y necesitan ahora reconciliarse con Cristo. Tal vez los sufrimientos han traído amargura a su corazón. Tal vez ha estado incluso quejándose contra Dios, cuestionándole por qué a mí, pero no ha permitido que sea Él quien gobierne su vida y que sea su Señor. Yo quiero desafiarle ahora, decirle: sufrimientos en esta vida, tendremos aflicciones, pero si usted acepta vivir dignamente para Cristo, dignamente de la vocación como un hijo de Dios, en el tiempo de Dios, usted y yo vamos a ver el propósito de todo esto. Pero es necesario que ahora usted acepte el gobierno del Señor, lo acepte como su Salvador o se reconcilie con Él. Voy a guiarle en esta oración, pero esto es necesario que usted lo haga entre usted y Jesús. Si usted desea ahora aceptar vivir como es dignamente para el Señor, haga esta oración y dígale: buen Señor, te pido perdón porque sé que no he vivido como es agradable para ti, no he vivido como es digno de ti. Perdóname, me arrepiento. Permití que el sufrimiento, que el dolor, que las injusticias me hicieran perder la mirada de ti. Ayúdame, Señor. Ayúdame en la necesidad que estoy viviendo, que el proceso el cual estoy enfrentando, que termine en tu tiempo pronto, Señor, y que yo pueda ver lo que tú querías formar en mi vida. Gracias. Me doy cuenta que eres Dios. Voluntariamente fuiste a la cruz y resucitaste para salvarme. Entra ahora en mi corazón, límpiame de toda amargura, de toda ira, de todo resentimiento y de todo pecado, y hazme nueva criatura, Señor, porque ahora yo quiero vivir dignamente para ti, en Cristo Jesús, Señor. Siga orando, por favor. Gracias, Señor, por esta obra que has hecho ahora en el corazón. Gracias por sanar corazones que quizás estaban enojados, molestos, resentidos. Siga orando. Si usted hizo esta oración por primera vez o se ha reconciliado con el Señor, quiero pedirle que ahí donde está, que levante su mano. Un hermano servidor se va a acercar en este momento con un presente para ayudarle en su crecimiento espiritual. Levante la mano si hizo esta oración por primera vez o se ha reconciliado con el Señor ahí donde está, y un servidor se va a acercar. Pero quiero ahora hacer una oración por la iglesia, que quizás alguien está atravesando sufrimiento, su fe ha sido golpeada, pero ahora el Señor quiere fortalecer su fe y recordarle que aunque estemos viviendo desafíos o sufrimientos en nuestra vida, pero ahora Él nos desafía y su palabra a que vivamos dignamente de esa vocación como hijos de Dios, que tengamos la seguridad que los que han confiado en Cristo no serán avergonzados, que al final vamos a ver el respaldo del Señor en esa familia, en esa vida. Tal vez son injusticias en el seno del hogar, tal vez estamos viviendo dolor emocional, situaciones difíciles, y quizás alguien diga: hermano, pero no sabe lo difícil que es. Pero Cristo sí lo sabe, y Cristo no pondrá cargas que usted o yo no podamos llevar, sino más bien Él pondrá la salida también en medio de cualquier circunstancia. Buen Señor, aquellos de mis hermanos que ahora estaban siendo desafiados, tal vez el sufrimiento, Señor, había estado golpeándoles, te pedimos que les fortalezcas para vivir dignamente, para que alcancemos, Señor, ese propósito que tú tienes para nuestra vida. Gracias, Señor, que podamos decir al final de esto: en verdad de oídas te había oído, había leído quién era Dios, pero ahora he visto tu poder, Señor, en mi mano. Cómo me rescataste, Señor, de esta circunstancia, la cual solo tú podías solucionar. Gracias, buen Señor. Bendice a tu iglesia. Te
pido que bendigas a cada uno de mis hermanos, su familia. Llévalos con bien, Señor, y guárdalos y glorifícate, Señor. Y aquellos que ahora, Señor, han cumplido el propósito el cual tenía, Señor, para cualquier circunstancia. Gracias, Señor, glorifícate con fortaleza, con sanidad física, sanidad interior, Señor. Gracias, te damos la gloria y la honra a ti, mi Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Estimado amigo y amiga que en esta hora ha escuchado el mensaje de la palabra de Dios, Dios tiene una linda oportunidad para usted, pero usted tiene que tomar una decisión. Es una decisión de fe. Y esa decisión tiene dos grandes partes. Uno, que le pida perdón a Dios por haberle ofendido a Él con sus pecados. Y en segundo lugar, creer que Él derramó su sangre para perdonarle todos sus pecados. Si usted quiere en esta hora abrir su corazón a Dios y decirle: Señor, sálvame, le voy a dirigir en una oración que contiene estos dos elementos que le he mencionado. Por favor, ahí donde está, haga esta oración conmigo. Diga: Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón por haber pecado contra ti. Reconozco que soy una persona pecadora. Me duele, Señor, el haberte ofendido con todos mis pecados. Límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz. Creo que resucitaste para mi justificación delante de tus ojos. Por ello, Señor, te abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. En Cristo Jesús. Amén y amén. Le felicito a todas aquellas personas que en esta hora han tomado a bien darle su vida a Jesús. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Lea la Biblia. La Biblia es como un poema de amor de Dios para usted. Es su alimento, es su pan diario. Además de eso, ore. Orar es platicar con Dios en nombre del Señor Jesucristo. Congréguese en la iglesia para que usted sea edificado y fortalecido. Y también recuerde que si vuelve a caer en algún pecado, pídale perdón a Dios y no se quede postrado a la mitad del camino. Sacúdase el polvo a través del arrepentimiento, pidiéndole perdón a Dios, y levántese y siga caminando, porque Jesús le espera al final del camino. Que Dios le bendiga.